esta primera conferencia es, en primer lugar, dar una panorámica histórica de dónde se sitúa la perspectiva crítica del sistema mundo capitalista, teniendo en cuenta que es el sustento teórico fundamental del proyecto de investigación. De alguna manera, hacer un bosquejo que le permita comprender las conferencias venideras. En este caso, la segunda sería dedicada a los movimientos antisistémicos el próximo martes con el profesor Carlos Antonio Aguirre Rojas, que le recomiendo que no se pierda bajo ningún concepto. Y entonces trataré, desde el punto de vista histórico, en un primer momento, de dar ese bosquejo que les permita a ustedes comprender desde el punto de vista histórico en dónde se sitúa la perspectiva crítica del sistema mundo capitalista, dónde surge, cuáles son sus nudos teóricos fundamentales. Y en un segundo momento vamos a hablar entonces como tal de la crisis estructural del capitalismo. No es casualidad que este proyecto tenga un lapsus temporal que comienza en el año 1970, y es precisamente porque es ahí donde podemos decir que se inscribe, que comienza esa crisis estructural del capitalismo, de la cual vamos a hablar también. Y en un último momento, una sola diapositiva, unas pinceladas, teniendo en cuenta que inicialmente la profesora, la doctora Fabiola, me había comentado de hacer alusión a algunas cositas del caso cubano, solamente van a ser a forma de titulares, teniendo en cuenta de que quizás ya haya un segundo encuentro como este en el que nos podamos detener con más tiempo en el caso cubano. Bien, entonces el título de la conferencia sería El sistema mundo moderno y la crisis estructural del capitalismo, y le ponemos el apellido el caso cubano, pero en realidad nos vamos a centrar en la crisis estructural fundamentalmente y vamos a hablar solamente de cuestiones muy someras del caso cubano a finales de la conferencia. A ver, lo primero que tenemos que hacer para comprender la crisis estructural del capitalismo es quién comprende, o sea, quién anuncia esta crisis estructural del capitalismo y cuáles son las pautas teóricas y metodológicas dentro de esta teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein. O sea, estamos hablando de una teoría que no es nueva, que tiene su génesis en la década del 70 del siglo XX, pero que tiene un legado histórico, un legado teórico bien importante que viene desde las enseñanzas de Carlos Marx en finales del siglo XIX. Por lo tanto, si fuéramos a comprender la línea teórica de esta teoría del sistema mundo capitalista, tendríamos que partir desde Marx en el siglo XIX, Braudel, que son los dos pilares fundamentales de esta teoría del sistema mundo capitalista, y lógicamente Immanuel Wallerstein, que es el que bautiza como tal el término de la perspectiva crítica del sistema mundo capitalista. Para comprender esta estructura hay que tener en cuenta, o esta teoría hay que tener en cuenta metodológicamente, que estamos hablando de una única unidad de análisis. O sea, estamos hablando que desde el siglo XVI es imposible poder comprender cualquier tipo de condicionamiento, de suceso, de acontecimiento histórico encerrado en las tradicionales fronteras nacionales que conocemos. O sea, por eso es que hablamos de una única unidad de análisis, que es el sistema planetario, en correspondencia con todas las fases expansivas que ha tenido el sistema mundo capitalista desde el largo siglo XVI hasta la actualidad. Por lo tanto, estamos hablando de que es totalmente imposible estudiar y comprender cualquier proceso histórico encerrado en estas fronteras nacionales, locales y regionales, y entonces cuando nos vamos a acercar a cualquier tipo de condicionamiento de acontecimiento histórico, tenemos que tener en cuenta estos cuatro procesos o estas cuatro variables que encontramos en la diapositiva. O sea, en primer lugar, estamos hablando de un proceso histórico que se encuentra dentro de la rama ascendente o descendente del proyecto de la modernidad capitalista. O sea, si hablamos del proyecto civilizatorio de la modernidad capitalista, estamos hablando que tiene una fase claramente ascendente, o sea, desde el punto de vista histórico progresivo, claramente ascendente entre 1450 y aproximadamente 1848, y a partir del año 1848 estamos hablando que comienza esa rama descendente del proyecto de la modernidad capitalista. Entonces, el proceso histórico que queremos abordar, el suceso histórico que queremos abordar, cualquier tipo de acontecimiento que queremos abordar, se encuentra en primer lugar en la rama ascendente o descendente. Ese es un primer elemento. El segundo sería si se encuentra en una fase de expansión o de contracción de los ciclos contrarios. Por ejemplo, ya cuando vayamos a ver un poquito más adelante la crisis estructural, vamos a ver que pone fin de alguna manera a una fase expansiva de los ciclos contrarios, que es esos 30 años gloriosos posteriores al año 1945. Entonces, eso es un segundo elemento, si estamos hablando de una fase expansiva o de contracción de los ciclos contrarios.
el proceso histórico o lo que queremos estudiar se encuentra en qué fase o en qué zona constitutiva dentro del sistema mundo. Cuando hablamos del sistema mundo, Wallerstein lo presenta en áreas constitutivas. Está la zona central, zona semiperiférica y la zona periférica. Y a lo largo de su historia eso ha ido implicando grandes modificaciones. Entonces, lo que queremos estudiar en cuál de estas fases se encuentra. Y hay una cuarta zona que es muy importante, sobre todo para los primeros siglos de expansión del sistema mundo capitalista, que son las arenas exteriores. Ahí encontramos el continente africano, el Imperio Otomano, Rusia, India, etcétera, etcétera, cuando todavía no habían sido incorporadas a el sistema mundo capitalista. Y un cuarto elemento, dentro de qué ciclos hegemónicos dentro del sistema mundo estamos hablando. Si estamos hablando dentro del ciclo hegemónico holandés, en los primeros siglos constitutivos, si estamos hablando del siglo XIX del inglés, o si estamos hablando posterior al año 1870, que estamos hablando del ciclo hegemónico de los Estados Unidos, específicamente entre 1945 y 1970, que es la hegemonía clara e incontestada de los Estados Unidos. Entonces, estos cuatro elementos son algunas de las aristas fundamentales que tenemos que tener en cuenta para, desde la perspectiva del sistema mundo, acercarnos a cualquier tipo de proceso histórico, social, político, económico que queramos estudiar. Estas son las principales pautas. Ahora, ¿cuáles son las bases teóricas de la teoría del sistema mundo? Aquí vemos claramente que el sistema mundo, como decía con anterioridad, está conformado en áreas centrales, áreas periféricas y áreas semiperiféricas. Ahora, esta teoría del sistema mundo capitalista surge, o sea, es acuñada por Wallerstein en la década del 70 del siglo XX, pero tiene una serie de sustentos teóricos también dentro del propio siglo XIX y siglo XX. Aquí encontramos entonces la teoría del desarrollo, del subdesarrollo de André Butenfrank, que es fundamental, o sea, la propia dialéctica, la dependencia de la construcción simultánea del desarrollo y del subdesarrollo, y por supuesto la concepción dialéctica de la dependencia de Rui Mauro Marini, y también ya incluso la misma estructura de conformación o de comprensión del mundo en áreas constitutivas es algo que viene incluso de la teoría de la CEPAL, pero por supuesto profundizado, complejizado, teorizado de una manera totalmente diferente por Wallerstein. Entonces es por eso que podemos decir que tanto la teoría de la CEPAL como la teoría de la dependencia tiene un condicionamiento importante en la presentación de esta teoría. Y por supuesto es fundamental comprender toda la arista y todo el tránsito teórico de la arista del marxismo crítico, que viene desde Mary Engel hasta Lenin, Rosa Luxemburgo, etcétera, etcétera, que por supuesto tiene un condicionamiento bien importante en la propia teoría del sistema mundo, sobre todo para la construcción o la comprensión dialéctica del carácter histórico progresivo del capitalismo. Eso es un elemento que toma Wallerstein y también es una herramienta muy valiosa para la comprensión del sistema mundo capitalista y de su teoría del sistema mundo capitalista en la década del 70. Ahora, otro elemento que es bien importante es si como buenos latinoamericanos, o sea, todo proceso que vayamos a comprender de Latinoamérica, de América Latina, tenemos que también tener en cuenta una serie de regularidades históricas que viene derivado de la propia incorporación de América como la primera zona que se incorpora a esa economía mundo europea dentro del largo siglo XVI. O sea, eso trae consigo una serie de regularidades históricas en la cual toda América Latina está inserta y sirve lo mismo para México que para Bolivia, que para Argentina, que para Cuba, que para Jamaica, para lo que sea. O sea, al ser América la primera zona constitutiva, la primera zona arrastrada a la lógica del funcionamiento de la economía mundo europea, trae consigo que estamos hablando de que es la civilización más desigual y dependiente de la unidad planetaria, precisamente porque es la primera. Y eso trae consigo el desarrollo con más fuerza de los procesos históricos adheridos a la polarización capitalista, a la jerarquización capitalista, trae consigo que se construyan estados nacionales débiles, con clases sociales débiles, deformes e incompletas. Cuando leemos, por ejemplo, la historia de América en el siglo XIX, encontramos en zonas, por ejemplo, como en Cuba, como en Venezuela, como en Brasil, o sea, aquellas zonas que tuvieron un componente importante de la esclavitud africana, encontramos
clases sociales como que etimológicamente llevan implícito en su nombramiento una contradicción, o sea, burguesías esclavistas. Así sucede en Cuba, así sucede en Venezuela, así sucede en Brasil, en las grandes plantaciones, y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que estemos hablando en el siglo XIX de burguesías esclavistas? Eso etimológicamente conlleva una contradicción. Pero es precisamente porque estamos hablando de la construcción de clases sociales que son anómalas, deformes, incompletas, porque están pensadas desde una unidad planetaria que le impone una serie de condicionamientos históricos a esos enclaves. Y eso hace que estos lugares, llámese Cuba, llámese México, llámese Venezuela, llámese Brasil, sean meramente exportadores de materias primas hacia el centro para partir de un proceso de desarrollo industrial bien importante que solamente está circunscrito en el centro, hace que nuevamente se devuelva hacia esa periferia capitalista ya productos ya con un soporte tecnológico bien importante y por supuesto generando una carestía que implica pérdidas notables para todo lo que tiene que ver con América Latina. O sea, estamos hablando que todo este proceso de la construcción o de la inserción de América como la primera zona periférica dentro del sistema mundo conlleva implícito estos condicionamientos tanto a nivel estatal como a nivel de clase social. También estamos hablando de un terreno de ensayo constante de mecanismos de regulación y estabilización capitalista. Siempre América Latina, en general, México, toda América Latina, incluso Cuba, ha sido el terreno de ensayos por excelencia de los Estados Unidos para esos mecanismos estabilizadores ante las crisis económicas. Estamos hablando de enclaves o de una zona de escasa capacidad de enfrentamiento a los embates de esas crisis económicas, de economías orientadas hacia lo externo, y por eso es que históricamente podemos comprender que todas las clases sociales a lo largo de la historia de América son clases sociales que siempre piensan el desarrollo hacia lo externo, no el desarrollo interno del propio país, precisamente porque es el mercado mundial el que le dicta sentencias sobre lo que se necesita a ese mercado mundial y por supuesto la forma de enriquecerse esas clases sociales es pensando en el mercado mundial y no en el desarrollo interno. Eso también hace que sea paradigmático de toda esta civilización latinoamericana. Y estamos hablando también, lógicamente, de una orientación productiva hacia la monoproducción y la exportación de materias primas a lo largo de todos los siglos de inserción de América dentro de la dinámica planetaria. Ahora, ¿quién es ese señor? ¿De dónde, o sea, cuáles son las obras fundamentales o cuáles son los ejes teóricos fundamentales de la teoría crítica o la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein? Para partir de ahí entonces ver dónde se inserta todo lo que tiene que ver con la crisis estructural y de qué años estamos hablando. O sea, Immanuel Wallerstein que nace el 28 de septiembre de 1930 y tristemente muere el 31 de agosto de 2019, o sea, dejando una obra monumental en la cual podemos identificar claramente 4 ejes teóricos como identifica el profesor Carlos Antonio Aguirre Rojas. O sea, ¿cuáles son los 4 ejes teóricos dentro de la obra de Immanuel Wallerstein? Que si aquí lo vemos por separado es imposible cuando uno va a acercarse o a hacer cualquier tipo de análisis desde la perspectiva del sistema mundo capitalista, no verlos totalmente imbricados. Entonces, el primer eje que podemos encontrar dentro de la obra de Wallerstein es el esfuerzo por construir de un modo crítico y global la entera historia del moderno sistema mundo capitalista desde el siglo XVI, desde el largo siglo XVI hasta la actualidad. O sea, Wallerstein, como Marx y como Rodel, es muy difícil, o sea, es un intelectual que es muy difícil encerrarlo en las fronteras tradicionales del episteme científico moderno. O sea, Wallerstein de formación es sociólogo, pero perfectamente lo podemos etiquetar como economista, historiador, politólogo, o sea, se transgrede constantemente todas las fronteras del episteme científico moderno en bien de la ciencia, de una única ciencia histórico-social. Entonces, ese primer eje permite desde el punto de vista histórico comprender con una libertad temporal que se transgrede los límites cronológicos, como lo vamos a ver un poquito más adelante, todo el esfuerzo por construir precisamente toda la historia del capitalismo como sistema histórico desde el largo siglo XVI hasta la actualidad. El segundo sería el intento de caracterización de los distintos fenómenos fundamentales de la historia del largo siglo XX, o sea, largo siglo XX que Wallerstein lo comprende entre 1870 y la actualidad. O
sea, de una manera crítica, de una manera inserta dentro de una única unidad de análisis, comprende procesos como la caída del muro de Berlín, la Revolución Soviética, la propia Revolución Cubana, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que Wallerstein la comprende como una moderna guerra de los 30 años que conlleva la coronación de los Estados Unidos como la potencia hegemónica, en fin. Un tercer eje sería la caracterización inmediata de estos mismos procesos y sus análisis prospectivos, o sea, ¿qué podemos esperar desde la fotografía del pasado, de lo que estamos viviendo ahora? ¿Qué podemos esperar prospectivamente? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Que es una de las cuestiones más novedosas de la teoría de Wallerstein. Sobre todo porque también rebasa ese cuestionamiento o esa forma de comprensión de la historia como una ciencia únicamente del pasado. Wallerstein rescata a Braudel y comprende la historia como una ciencia precisamente que permite comprender el pasado para, a partir de ahí, ver los escenarios del presente y tener una voz activa y pasiva en los propios escenarios del futuro. Y un cuarto eje teórico que también es fundamental, es precisamente el examen crítico de nuestro actual sistema de saberes y la clásica contradicción entre ciencias ideográficas y nomotéticas. O sea, hasta qué punto hay que impensar las ciencias sociales, construir una única ciencia de lo social. Ahorita, si nosotros vamos a analizar, comprendemos un proyecto de investigación para llevar a una comunidad, por ejemplo, en el proyecto de investigación, entonces somos capaces de aglutinar 25 o 30 personas. ¿Por qué? Porque cada uno se ha especializado en un nicho científico y entonces al mismo hombre de esa comunidad lo está analizando un jurista, un psicólogo, un sociólogo, un economista. O sea, hay una amalgama desde el punto de vista teórico para ahondar la misma comunidad, el mismo proceso, el mismo hombre, que eso no era impensado en autores de la talla de Wallerstein, de Braudel, etcétera, etcétera. Por eso es la necesidad, presenta Wallerstein, de impensar las ciencias sociales, o sea, de darle un mayor vuelo teórico y de que lo más conveniente sea, como diría Braudel, que haya una especie de promiscuidad intelectual que le permita a uno, siendo historiador, poder transgredir los muros de la historia y entonces meterse en análisis económicos y viceversa, así mismo como el psicólogo, como el sociólogo, como diría Braudel en la historia y las ciencias sociales. O sea, siempre tradicionalmente la ciencia se ha encargado de poner a pelear a los intelectuales, o sea, el economista con el sociólogo con el psicólogo con el jurista, y Braudel dice en la historia y las ciencias sociales que eso es algo ya conocido, que lo que se necesita precisamente es una música nueva de reconciliación desde la propia formación teórica de cada uno de los intelectuales. Entonces, estos son los 4 nudos teóricos fundamentales dentro de la obra de Wallerstein. Y aquí está, de manera general, o sea, cuáles son la periodización histórica general que presenta Wallerstein dentro de su teoría del sistema mundo. Y si se dan cuenta, es a partir de largos siglos históricos que tienen la libertad de transgredir las exactas fronteras de los 100 años de los ciclos cronológicos y que incluso se yuxtaponen en algunas ocasiones precisamente porque el sentido que le da Wallerstein a cada uno de estos siglos históricos está en correspondencia con los procesos que le dan sentido a cada uno de estos siglos. En un primer momento encontramos el largo siglo XVI entre 1450 y 1650, que Wallerstein lo presenta como el nacimiento de la primera economía mundo estable y es precisamente la primera ola expansiva. O sea, cuando hablamos de la primera ola expansiva es la incorporación a grandes rasgos de América a esa economía mundo estable. O sea, hay una primera expansión. Un largo siglo XVII que trae consigo la consolidación de los límites del siglo anterior y lógicamente es el periodo de la clara hegemonía inglesa dentro del sistema mundo capitalista. Un largo siglo XVIII que Wallerstein lo presenta entre 1730 y 1848, que lo define como la segunda y final gran ola expansiva del sistema mundo capitalista. O sea, estamos hablando de que a partir del largo siglo XVIII ya no hay arenas exteriores, o sea, ya aquí se incorpora África, se incorpora el Imperio Otomano, se incorpora Rusia, se incorpora India, o sea, ya ha alcanzado el sistema mundo los límites geográficos de la unidad planetaria. Un largo siglo XIX, entre 1789 hasta 1914 y 1917, que Wallerstein lo define como la segunda fase de consolidación precisamente de esas fronteras del siglo anterior, y es el ciclo de la clara hegemonía inglesa dentro del sistema mundo. Y un largo siglo XX
que precisamente se inscribe entre 1870 y 2020, 2050 desde un punto de vista prospectivo, que es el inicio de la crisis terminal del sistema mundo capitalista y es el periodo claro de la hegemonía norteamericana dentro del sistema mundo. Por lo tanto, si vamos a hablar de la crisis estructural del capitalismo, ya implícitamente estamos hablando de un proceso que se inscribe dentro del largo siglo XX, pero con una serie de especificidades. Y esta es la periodización del largo siglo XX histórico, como la comprende Wallerstein en cada una de sus fases constitutivas. O sea, si estamos hablando que el largo siglo XX es el siglo que abraza precisamente la crisis estructural del capitalismo, dentro de ese largo siglo XX donde se inscribe. O sea, Wallerstein lo define en 4 periodos históricos. El primero entre 1870 y 1914-17, que claramente es el proceso histórico de la decadencia de Inglaterra dentro del sistema mundo capitalista y el nacimiento de los 2 polos antagónicos que se van a disputar el cetro hegemónico dentro del sistema mundo, que es Alemania y Estados Unidos. ¿Cuál es la forma de resolverlo? Mediante una moderna guerra de los 30 años, que normalmente nosotros siempre lo comprendemos como la Primera Guerra Mundial, un periodo de interguerras, y la Segunda Guerra Mundial. Wallerstein lo comprende precisamente como una moderna guerra de los 30 años, en la cual Estados Unidos y Alemania se disputan el cetro como potencia hegemónica del sistema mundo, y Estados Unidos sale vencedor en el año 1945. De 1945 a 1968-73 es el periodo de los 30 años gloriosos que normalmente conocemos dentro de la historia del capitalismo moderno. Y por supuesto estamos hablando de los años de la hegemonía fuerte e incontrastada de los Estados Unidos dentro del sistema mundo capitalista. Y entre 1968 y 1973, hasta los escenarios actuales, estamos hablando de una época de caos sistémico y de bifurcación histórica. O sea, la crisis estructural del capitalismo la comenzamos a vivir posterior al año 1968 con la revolución cultural. Entonces, eso implica que cuando en este proyecto de investigación se pone como inicio el año 1970, es precisamente porque es paradigmático 1968 y 1973, estos años, como el fin de los 30 años gloriosos y como el inicio de esa crisis terminal del capitalismo y como esa serie de bifurcación, o sea, como ese proceso de bifurcación histórica en el que estamos viviendo. Ahora, si vamos a hablar de la crisis estructural del capitalismo, hay que tener, o sea, Wallerstein lo anuncia de una manera bien sencilla y bien clara. O sea, el capitalismo como sistema no va a terminar muy pronto, y así lo dice Wallerstein, no a causa de su fracaso, sino de su profundo éxito histórico. O sea, es un proceso histórico, es un modo de producción que es innegable, todo el profundo éxito histórico que ha tenido, pero que ha llegado a una serie de límites, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, cuáles son los éxitos del capitalismo y por qué hablamos de que está llegando a sus límites. El primero que tenemos que ver es, derivado de la propia teoría del sistema mundo capitalista, es la creciente y progresiva universalización orgánica de la historia humana. O sea, eso es innegable. O sea, ya el capitalismo como sistema ha llegado a un punto en el cual ya es evidente sus límites geográficos y económicos, teniendo en cuenta que desde el momento en punto que presenta su primera ola expansiva, ha llevado consigo el sojuzgamiento de pueblos, el avasallamiento de civilizaciones, ciclos de incorporación de arenas exteriores, como sucedió en el largo siglo XVIII con la India, con África. O sea, si usted comprende la historia del continente africano y las implicaciones que tiene en América, se da cuenta de que, por ejemplo, en el siglo XVIII nunca fue un problema y no aparecieron las trabas para frenar la trata negrera. Eso es algo que es privativo del siglo XIX cronológico. ¿Por qué en el siglo XIX cronológico? Bueno, primero, en el siglo XVIII no era un problema para el centro mantener la esclavitud, porque todavía no había aparecido el mercado mundial con toda la fuerza que implicaba. O sea, todavía no había un desarrollo tecnológico que implicara que la esclavitud fuera un freno para el propio desarrollo del centro. Eso en el siglo XVIII cronológico no sucede. Sucede en el XIX. Y a partir de que sucede en el XIX, es entonces cuando vienen a empezar las trabas de Inglaterra, que era la potencia hegemónica, para frenar la trata negrera. Precisamente porque ya la trata negrera era contraproducente con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo como sistema y del nacimiento del mercado mundial.
Y entonces eso hace que todas las trabas, o sea, todas las presiones para frenar primero la trata negrera y después el esclavitud sea del siglo XIX. Eso es impensado comprenderlo en el siglo XVIII. Primero porque África no se había incorporado a la propia dinámica del sistema mundo y no era todavía un problema de acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas. En el siglo XIX cronológico, dentro del largo siglo XVIII, ya entonces primero África es incorporada y esa incorporación implica que la esclavitud sea contraproducente con el propio desarrollo de las fuerzas productivas del sistema en su conjunto, y eso hace que lógicamente se comience a establecer grandes presiones para frenar la trata negrera y la esclavitud. Entonces, estamos hablando de un proceso desde el punto de vista de esta progresiva universalización orgánica de la historia humana, que estamos hablando de que el capitalismo ya ha llegado a sus límites geográficos y económicos. Pero, evidentemente, un primer y profundo éxito histórico que ha tenido el capitalismo es precisamente la creciente y progresiva universalización orgánica de la historia humana. Y si lo vemos así, entonces es imposible uno poder hacer la historia de Haití, de Cuba, de México, de Argentina, de los Estados Unidos, incluso siendo centro, dentro de un vasito con agua con una mano arriba. O sea, sin ningún tipo de condicionamiento histórico de estos enclaves nacionales. O sea, hay que comprenderlo desde una única unidad de análisis, y esa unidad de análisis, lógicamente, es producto de esa universalización histórica que ha provocado el capitalismo con sus subsecuentes fases expansivas. Entonces, ese es un primer mérito histórico. El segundo es precisamente la eliminación de ciertas enfermedades comunes y ampliamente difundidas. Precisamente el aumento de la esperanza de vida de los miembros de las sociedades humanas. O sea, es imposible pensar que en una sociedad del siglo XVII la esperanza de vida rebasara los 60, los 70 años. Eso es totalmente imposible con la gran cantidad de enfermedades que había. Eso el capitalismo se encargó de revertir la situación. Y bueno, una de las secuelas más importantes que demuestra esa crisis que desde el punto de vista sanitario encuentra el capitalismo como un sistema que no puede de alguna manera ya responder a la demanda de las sociedades actuales es precisamente el COVID, que todos hemos vivido, o sea, que todos vivimos. O sea, el COVID es una muestra de la propia crisis y desde el propio, de cómo el mundo, el sistema capitalista mundial es incapaz, precisamente porque ha llegado a un límite desde el punto de vista demográfico para atender desde el punto de vista sanitario a toda la población mundial. O sea, estamos hablando de una población que en la actualidad rebasa los 6.000 millones de habitantes, y que eso era totalmente impensado comprenderlo de esta manera dentro del siglo XVII, siglo XVIII. O sea, un mérito histórico es precisamente elevar la esperanza de vida de las sociedades humanas, pero precisamente después del año 1968 estamos hablando de un límite demográfico profundo, porque los estados nacionales no pueden solventar y no pueden atender las urgencias de sociedades humanas cada vez más crecientes. Entonces, ese es el segundo límite. Estamos hablando del límite demográfico. Desde el punto de vista productivo también es evidente. O sea, el capitalismo como sistema invirtió la relación en la cual la naturaleza, en los primeros, o sea, hablamos del siglo XIII, siglo XI, hasta la llegada del capitalismo, estamos hablando que la naturaleza era la regente de la vida del hombre. Y los ciclos naturales y el tiempo y los ciclos productivos se regían por las etapas de la naturaleza. El capitalismo invirtió esta relación y se convirtió a las sociedades humanas en amo de la naturaleza. Y eso ha llevado consigo en más de 5 siglos de existencia a un elevado costo ecológico. O sea, de tratar de explotar la naturaleza sin pensar en las sociedades futuras, y eso, por supuesto, lógicamente, ha implicado un profundo costo desde el punto de vista ecológico. Claro que en este caso también es paradigmático el hecho de que el capitalismo cuenta con la tecnología y con los recursos para revertir esta situación. Y ahí le pongo algunos ejemplos. O sea, por ejemplo, ya existe el alcohol para suplir el petróleo, la energía solar para suplir la generada por el petróleo, la biotecnología que podría incluso incrementar la producción mundial de alimentos. Existen sustancias o medios químicos para la limpieza de los ríos y detener la contaminación ambiental. Pero ¿qué sucede? Que son
tecnologías extremadamente caras y no rentables para la lógica del capitalismo. Y entonces por eso no se ponen a disposición de las sociedades humanas. Entonces por eso es que hablamos de que el capitalismo también ha llegado a un límite desde el punto de vista ecológico. La cuarta conquista evidente del capitalismo como sistema son las conquistas sociales. O sea, los derechos sociales, los derechos humanos, la democracia. Pero ¿qué sucede con esto? Que ha llegado a un límite en el cual, o sea, el capitalismo ha llegado a un proceso, a un punto en el cual ya no tiene más nada que ofrecer a las clases antagónicas del propio sistema, a las clases o a los propios movimientos antisistémicos. O sea, porque ya hemos pasado por la educación y la salud pública gratuita, la soberanía e independencia de los estados, la libertad de expresión, el estado de bienestar, el voto femenino. O sea, todas estas cosas ya las ha puesto el capitalismo a pie, o sea, en manos de sus habitantes, de las sociedades humanas, pero no por bueno que ha sido solamente el capitalismo, sino porque han sido mecanismos de estabilización ante las presiones de las sociedades humanas en contra del capitalismo. Y entonces así sucedió en la Revolución Burguesa Francesa, que entonces se da la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, precisamente por la respuesta histórica que implicó la Revolución Francesa. Y así con muchos acontecimientos. Precisamente todos esos logros y conquistas sociales y democráticas de los grupos de presión dentro del propio sistema capitalista han sido mecanismos de estabilización. Pero ya podemos decir que, por ejemplo, a partir del año 1848, cuando hablamos de la curva descendente del carácter histórico progresivo de la civilización capitalista, o sea, de la modernidad capitalista, estamos hablando que a partir de 1848 el capitalismo como sistema cualitativamente no tiene nada nuevo que ofrecer desde el punto de vista histórico progresivo. Y entonces eso hace de que también estemos hablando de que hay un límite democrático, incluso un límite social, ha alcanzado un límite social de no ofrecer nada nuevo a estos movimientos antisistémicos que están surgiendo y que son hijos de la propia revolución cultural de 1968. Y el quinto es precisamente la propia construcción del Estado. El Estado, que incluso Norbert Elias lo presenta como el monopolio de la violencia legítima. O sea, la construcción del Estado moderno, como se conoce, también se encuentra en crisis en la actualidad, y entonces es con más frecuencia que encontramos minorías nacionales que quieren desprenderse de las entidades territoriales. Y así encontramos a los catalanes que no tienen nada, o sea, que no quieren saber nada de España, y así encontramos a los vascos, y así encontramos todo el proceso de desmembramiento después de la caída de la URSS en el año 1989. O sea, toda la erosión de estas minorías nacionales no hacen más que hablar a las claras de la crisis en que se presenta el Estado moderno. Pero también el Estado moderno se encuentra en contraposición, o sea, se encuentra en crisis teniendo en cuenta de que las funciones para las cuales fue creada, que estamos hablando de la salud, la seguridad pública y la educación, también se encuentra en crisis. O sea, cada vez es menos frecuente o es menos evidente la educación gratuita, y cada vez se privatiza más la educación. Así mismo sucede con la salud. La seguridad pública, ya usted se da cuenta de que el Estado no garantiza la seguridad pública de sus ciudadanos, y con más incidencia y con más regularidad aparecen entonces brigadas de seguridad pública, y entonces encontramos precisamente las casas, todo lo que tiene que ver con las propias casas nuestras. Ya antes era impensado de que en el siglo XVIII-XIX ninguna casa tenía rejas. Y ahora las casas tienen rejas, candados, sistemas de seguridad, precisamente porque el Estado moderno ha fracasado también en su labor de garantizar la seguridad pública de sus ciudadanos. Y cada vez es más frecuente la corrupción en los gobiernos de turno, y cada vez es más frecuente que el dinero corrompa a los gobiernos de turno, y que muchas minorías, más allá de la legalidad, o sea, minorías nacionales que fundamentan su enriquecimiento en la droga, en negocios ilícitos, tengan mayor presencia en la política y corrompan esos estados nacionales. Entonces, estamos hablando también, lógicamente, de que el Estado moderno también se encuentra en crisis. O sea, estamos hablando de una crisis de lo político y de la política en la ascensión moderna que conocemos. Y lógicamente estamos hablando de una crisis de lo cultural
fundamentalmente a partir del año 1968. Ahora, si vamos a hablar del año 1968, tenemos que hablar lógicamente de la Revolución Cultural. Revolución Cultural que no podemos hablar de un año paradigma, de que sea única y exclusivamente del año 68. Incluso en la última diapositiva vamos a detenernos un poquito acá. O sea, la Revolución Cultural del 68, cuando decimos del 68, no significa que todos los sucesos fueron del 68, porque por ejemplo la Revolución Cultural China comienza del 66 y hay manifestaciones estudiantiles en Nueva York o en Estados Unidos, en Nueva York o en Berkeley en los años 1970. O la crisis petrolera se da en el año 1970, del 70 al 73. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de la revolución cultural, podemos decir temporalmente aproximadamente entre 1966 y 1973. Es el lapsus. Y lógicamente, estamos hablando de un proceso que es profundamente planetario. Cuando digo profundamente planetario, estoy hablando de que tiene explosiones o eclosiones en muchos rincones del mundo. Y lógicamente México fue un epicentro fundamental con las manifestaciones estudiantiles y las subsecuentes represiones a los manifestantes en Tlatelolco en el año 1968. O sea, estamos hablando de la Revolución China, de las manifestaciones estudiantiles en Nueva York, de la Primavera de Praga, que también es paradigmática, los sucesos de Tlatelolco en el 68, de las manifestaciones estudiantiles en el 68, en Córdoba en el 68, del Mayo francés en el 68, cuando aparecían carteles de sean realistas, pidan lo imposible, o profesores, ustedes son viejos y su cultura también, en los muros de Francia, precisamente porque es como revolución cultural es una crítica a la cultura moderna, o sea, a la propia geocultura dominante que ha construido el sistema mundo capitalista. Ahora, ¿cuáles son algunos de los condicionamientos o algunas de las características de la revolución cultural de 1968? O sea, estamos hablando de una revolución profundamente cultural y civilizatoria. Incluso Braudel, en un escrito del año 1993, aparecido en la jornada semanal aquí en México, dice que estamos hablando de una revolución cultural únicamente equiparable a los sucesos acontecidos con el Renacimiento y la Reforma Europea, para que ustedes comprendan la dimensión cultural que tiene precisamente esta revolución cultural del 68. O sea, estamos hablando de una ruptura de dimensiones planetarias, de un punto de crisis global o generalizado. Es una crisis de la cultura moderna y de cómo se ha construido ese esquema civilizatorio moderno desde la propia historia del sistema mundo capitalista. Estamos hablando de que es un proceso planetario que provoca la emergencia de movimientos sociales y la reaparición avasallante de la sociedad civil ante el Estado. O sea, uno de los grandes actores sociales, para no decir el fundamental, de la revolución cultural del 68 es el movimiento estudiantil. O sea, el gran protagonista de la revolución cultural de 1968 es el movimiento estudiantil. Y sucedió aquí en México, y sucedió en Chile, y sucedió en Córdoba, y sucedió en todos los lugares. Las manifestaciones estudiantiles fueron mundiales. Y uno de los grandes, por ejemplo, la Revolución Cultural del 68 también implicó una serie de crítica a las estructuras tradicionales de socialización de la cultura moderna. O sea, entra en crisis la tradicional forma de comprender desde el punto de vista de la sociedad moderna la familia, la escuela y los medios de comunicación. O sea, hay profundos cambios en esos tres entes socializadores. Y por supuesto, el quinto rasgo que podemos ver aquí es la caducidad de las tres instituciones socializadoras de la cultura moderna, que hablamos de la familia, la escuela y los medios de comunicación. Ahora, como todo suceso planetario, no significa que la Revolución Cultural del 68 fue privativo de áreas específicas. O sea, la Revolución Cultural del 68 sucumbió tanto el tercer mundo, con una crítica a la cultura antidemocrática de los gobiernos de turno, sacudió el tercer mundo, sacudió también al socialismo real, y ahí están los sucesos de Praga, precisamente a la crítica al discurso oficialista de los partidos comunistas y de la falsa cultura socialista, y por supuesto al capitalismo desarrollado y esa cultura
alienante, enajenada, vacía, sin ningún tipo de perspectiva de futuro y carente de valores. O sea, estamos hablando de que la Revolución Cultural del 68 sucumbió cada una de estas regiones históricas. O sea, no fue privativo del tercer mundo, o no fue privativo de las sociedades que propugnaban el socialismo real, o no fue privativo del capitalismo desarrollado. Hablamos, como le decía, de una revolución de largo aliento y de consecuencias solamente equiparables con el Renacimiento y la Reforma. Los movimientos del 68, como decía también anteriormente, no han sido hijos de una época de contracción de los ciclos contrarios, no han sido hijos precisamente del deterioro social del moderno sistema mundo capitalista, sino precisamente que han sido hijos de la opulencia y de la abundancia. O sea, salen de una fase expansiva de los ciclos contrarios y ponen fin a esos 30 años gloriosos. Eso también es bien importante. Los movimientos, si vamos, o sea, dialécticamente hay que comprender los que fueron derrotados, porque son movimientos estudiantiles que fueron cruelmente masacrados, pero por supuesto también tienen una incidencia y son enormemente victoriosos. Y los cambios posteriores a 1968 en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, por citar un ejemplo, son evidentes. La educación después del 68 es totalmente diferente. ¿Cuál era la educación antes del 68? La tradicional conferencia en la que el profesor es el detentor del poder, estrado a esta altura, ustedes allá. A mí no me interesa lo que ustedes piensen, yo solamente vengo a tratar de vertirlos de una pizca de mi inmenso conocimiento. Eso a partir del 68 cambia totalmente. Y después del 68 entonces aparecen los modelos pedagógicos de la enseñanza-aprendizaje, en la cual aprende el profesor pero aprende el estudiante, en el cual ya el estudiante no es un sujeto pasivo, sino es un sujeto activo del proceso de enseñanza y de conocimiento. Entonces, dentro de la familia aparece, por ejemplo, la píldora anticonceptiva. Ya entonces las familias no tienen, o sea, no son conformados por 15 individuos, sino que entonces ya la familia, ya la mujer puede planificarse un poco más. Ya ahora voy a estudiar, voy a hacer una especialidad, después voy a tener mi familia. O sea, hay un nivel de planificación familiar que no existía antes de 1968. Después de 1968, los medios de comunicación tienen una importancia más capital que con anterioridad. Los medios de comunicación ahorita y las redes sociales ahorita te garantizan, o sea, son los motores, los catalizadores por excelencia, por ejemplo, de elecciones presidenciales, de campañas presidenciales, de procesos tan importantes como como definir el futuro de un país en los próximos años. Entonces, los cambios son profundos, por eso decimos que si bien fueron sucesos que fueron masacrados por las autoridades de los gobiernos de turno, y por eso claramente tenemos que decir que fracasaron, evidentemente son grandes triunfadores todos los procesos que generaron la Revolución Cultural de 1968. Y un elemento bien importante es que la gran vigencia y presencia de los movimientos directamente engendrados por este acontecimiento de ruptura provocó una emergencia evidente de los movimientos antisistémicos. Que aquí no me voy a detener porque lógicamente sirva esto como introducción a la conferencia del martes que va a impartir el profesor Aguirre Rojas. Y un elemento que es fundamental entonces para comprender dentro de la teoría del sistema mundo de Wallerstein es lo que él considera como los tiempo-espacio. O sea, Wallerstein habla de que hay que repensar las categorías tradicionales del tiempo y el espacio, hay que pensar la construcción histórica de la ciencia moderna dentro de la propia perspectiva del sistema mundo capitalista. Y eso hace de que las categorías que han llegado hasta nuestros días haya que impensarlas, o sea, repensarlas. Wallerstein define 5 tiempos-espacio basados en la propia contribución braudeliana de la larga duración histórica. O sea, cuando hablamos de un tiempo-espacio geopolítico episódico, nos referimos a una serie de acontecimientos de la corta duración, o sea, de la más esquiva, de la más contradictoria, de la más compleja de las duraciones, porque las más, o sea, son sucesos del acontecimiento diario, o sea, que tienen una muy corta duración histórica, y eso hace que sea muy complejo para comprenderlo desde el punto de vista histórico. Entonces, este geopolítico episódico precisamente hace alusión a la corta duración. El cíclico ideológico y una serie de categorías como Oriente-Occidente, Norte-Sur, que normalmente incorporamos al actor popular,
eso hace que sea una presencia, una necesidad de repensar el tiempo y espacio en una mediana duración, o sea, en un condicionamiento desde el punto de vista coyuntural. La tercera sería la estructural, precisamente la comprensión de todos los acontecimientos históricos desde la larga duración. Por eso el estructural implica la propia forma de comprender cómo se dan los cambios en la estructura. Estamos hablando de ciclos temporales que no estamos hablando de 20, 30 años. Estamos hablando de ciclos temporales de 80, 90, 100, más de 100 años. Y por eso estamos hablando de una comprensión estructural de los procesos históricos desde la larga duración histórica. El eterno, el tiempo-espacio eterno, es podemos decir, una pifia de Wallerstein cuando malinterpretó un poco a Braudel en la larga duración histórica, precisamente porque Braudel es un poco sarcástico con Claude Lévi-Strauss, entonces habla de un tiempo eterno, pero de una manera sarcástica, y entonces sobre esto Wallerstein se presenta este tiempo, espacio eterno de los sabios, cuando también tiene un fundamento carente de sentido precisamente por la forma de emplearlo Braudel dentro de su trabajo de la larga duración histórica. Y el tiempo-espacio transformacional es en el que nos encontramos ahorita mismo. O sea, es en las circunstancias actuales del caos sistémico, de la bifurcación histórica que presenta Wallerstein, los propios escenarios prospectivos que se abren. O sea, desde 1968, Wallerstein defiende de que el sistema ha entrado en crisis terminal, ha entrado en una situación de caos sistémico. Claro, de acuerdo a la propia influencia que tiene la teoría del caos de Ilya Prigogine en la propia obra de Wallerstein. Entonces, ese tiempo-espacio transformacional que es en el que estamos ahora son los posibles escenarios de futuro en el que nos encontramos, precisamente para responder a esa situación de caos y de crisis en la cual se encuentra el sistema capitalista mundial desde el año 1968. Y por último, le decía que en la última diapositiva, de una manera muy corta, vamos a hablar de la Revolución Cubana. ¿Por qué me interesa la Revolución Cubana? Porque hay varios autores, entre los cuales, con los cuales comparto, no por ser cubano, sino por comprender el proceso histórico cubano. Pero, por ejemplo, el profesor Aguirre Rojas, le van a dar cuenta que el martes, cuando presente la conferencia, es uno de los que comprende de que la revolución cultural latinoamericana comienza en 1959. O sea, no comienza en el 66 o no comienza en el 68, sino comienza con la revolución cubana. Y por eso le traigo una periodización histórica general de cómo comprender la revolución cubana desde 1959. Entonces, si vamos a comprender la revolución cubana desde el año 1959 como el inicio de la revolución cultural, le traigo acá una cita de Braudel del año 1966 que habla a las claras precisamente del impacto que tiene la revolución cubana en los destinos de los pueblos de América Latina. Dice Braudel en Las civilizaciones actuales: la revolución cubana continúa siendo la hoguera encendida y la línea divisoria de los destinos de América Latina. De hecho, una serie de revoluciones latentes, esbozadas, posibles, con frecuencia mal organizadas, están trabajando sin cesar la masa del inmenso continente como eco de aquella revolución. O sea, aquí Braudel habla a las claras, precisamente, podemos utilizarlo para respaldar esa tesis de que la revolución cultural latinoamericana comienza con la revolución cubana en 1959, con el impacto latinoamericano que tiene desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la masificación de la cultura. Sin embargo, una primera fase de esa revolución cubana estamos hablando entre 1959 y 1971-72. O sea, esa es la época dorada de la revolución cubana, precisamente porque son los primeros pasos del proyecto revolucionario y es la expansión o la comprensión de la necesidad de exportar la revolución y de construir una revolución mundial, una revolución continental. Y aquí la figura paradigmática, lógicamente, es el Che Guevara. Che Guevara, que teniéndolo todo en Cuba, no se contentó con eso y entonces viajó al Congo, a Bolivia, precisamente porque era el embajador de esa revolución continental. Y lo ponemos hasta 1971-72, pero aquí hay que tener en cuenta que este proyecto de la revolución continental lamentablemente muere con la caída del Che en Bolivia, en octubre de 1961. O sea, muere con la caída del Che en Bolivia. Y ponemos aquí 1971-1972 porque si la revolución cubana fue la que abrió las puertas a la revolución cultural latinoamericana, cuando la revolución cultural latinoamericana cuando los otros países de América Latina
son protagonistas en esta revolución cultural, contradictoriamente Cuba cierra las puertas. Y digo cierra las puertas porque entonces, tras la caída del Che, tras el fracaso del empeño de la revolución continental y tras todos los sucesos que vinieron con la ofensiva revolucionaria del 68 y con la entrada de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica en 1972, Cuba entra en una segunda fase que es totalmente contradictoria a todo lo que estaba pasando en América Latina. Y por eso es que decimos que entre el 71-72 al 89-91 es el proceso de universalización, institucionalización del socialismo cubano, y es el proceso de sovietización y mayor cercanía a la URSS. O sea, abandono total del proyecto de revolución continental para abrazar la idea de la construcción del socialismo en un solo país. Como sucedió, salvando las diferencias, muchísimas las diferencias entre Lenin y Stalin en la URSS. O sea, Lenin defensor de esa revolución mundial, Stalin defensor del socialismo en un solo país. Entonces, entre el 71 y el 72 al 89-91 es la época de mayor dogmatismo dentro de la revolución cubana, de desprenderse totalmente de esas enseñanzas de la revolución cultural, de estigmatizar a los intelectuales cubanos precisamente por una forma o por una orientación sexual o por la forma de vestir o por la forma del cabello. O sea, en grandes errores que se cometieron dentro de la revolución cubana. Hay un tercer episodio entre 1989 y el 91 y podemos decirlo hasta el 2008-2011, o sea que es el derrumbe del campo socialista, todo lo que pasa en Cuba después para tratar de vivir bajo la sombra, o sea, sin la sombra de la URSS. Cuba pierde el 85% de su comercio exterior con la caída del campo socialista en el 89 y todos los escenarios que se dan. O sea, las historias que yo le puedo hacer de Cuba del 91 al 97 los pueden asustar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la penanza del pueblo de Cuba, para tratar precisamente de solventar y de echar para adelante y de mantener las conquistas fundamentales del socialismo cubano. Hasta que en el 97-98 empiezan a aparecer los Chávez, los Ortega, los Kirchner, los Rafael Correa, precisamente el ALBA, y entonces Cuba nuevamente empieza a establecer vínculos comerciales y empieza a respirar económicamente hablando. Y digo hasta el 2008-2011 porque 2006 sale Fidel Castro del gobierno cubano. A partir del 2008 se hace oficial a Raúl Castro como presidente de Cuba, y pongo el año 2011 porque el 2011 es precisamente un año paradigmático porque es el año de la reforma económica. O sea, el sexto congreso del partido en 2011 presenta una serie de lineamientos económicos que da cabida a esta última etapa en la que estamos, que es precisamente el 2008-2011 hasta la actualidad, que es la reforma económica y los fantasmas del retorno al capitalismo. O sea, lamentablemente el escenario no es nada halagüeño para Cuba y cada día se dan pasos más retrógrados en cuanto a ese papel que tenía Cuba desde los inicios de la revolución, de exportar la revolución continental, de ser el ejemplo de América Latina para las circunstancias actuales en la que necesariamente y lamentablemente Cuba cada vez da pasos más atrás y cada vez se está acercando más a lo que tanto ha tratado de luchar y evadir, que es precisamente el capitalismo. Entonces, por mi parte hasta aquí sería todo, y solamente de manera general aquí le dejo alguna bibliografía. Bibliografía que para la conferencia es fundamental, 3 autores, o sea, algunas lecturas de Braudel, algunas lecturas de Wallerstein y lógicamente algunas lecturas del profesor Carlos Antonio Aguirre Rojas, que va a ser el conferencista del segundo momento dedicado a los movimientos antisistémicos, y que lógicamente los invito a que no se lo pierdan porque lo van a agradecer poder compartir con el profesor Aguirre Rojas este espacio. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias a la doctora Fabiola por la invitación, y quedo abierto a cualquier tipo de comentario, chistes, dudas, preguntas, lo que estime conveniente. Gracias. ¿Chiste? Sí. Yo tengo una cuestión. Sí, bueno, a ver si puedes ahondar más en lo de bifurcación sistémica y sobre las categorías tiempo y espacio. O sea, lo que trato de entender que al final, por la forma en la que lo hiciste como gráfico, tiene que ser, así que no se pasan estos nodos. Repensado. Ajá. O sea, en el sentido, bueno, no me quedó muy claro el de. No, pues creo que el cíclico y ideológico nada más. Pero Vale. si podrías como que explicar otra vez un poco Vale.
Una segunda duda. ¿Sí? Bueno, dentro del desarrollo del sistema mundo y con el respaldo del monopolio de la violencia de los estados, hay varias o diferentes, de los varios y diferentes países. ¿Usted qué opina sobre la cuestión del narcotráfico y la corrupción en Latinoamérica, México, como un punto de control de la dinámica o de los países hegemónicos en este sistema mundo? Por ejemplo, hay una frase en un texto de Duarte que dice que primero hay que controlar a nivel estatal y después a nivel mundial. Esto me da una idea sobre hacemos que Latinoamérica o cualquier país de la periferia tenga corrupción, narcotráfico, y así controlamos nuestro desarrollo a través de su crisis. Vale, perfecto. Bien, entonces voy a contestar estas y si después hay más para que no se me olviden. A ver, de lo que dices de la bifurcación y el caos sistémico, hay que tener en cuenta fundamentalmente el legado que tiene la teoría del caos en la obra de Wallerstein. La teoría del caos, ¿qué te dice? Que la situación de equilibrio no es normal, o sea, es una excepción. Y normalmente todo lo que ha venido antes de Ilya Prigogine, entonces defendía la idea de que la estabilidad dentro de la teoría del caos era la norma, no la excepción. Y Wallerstein precisamente defiende de que precisamente la estabilidad que propone el proceso dentro de la teoría del caos del equilibrio hay que comprenderlo como una excepción. O sea, la bifurcación y el caos sistémico precisamente es lo que provoca dentro de la teoría del caos, ubíquense, partículas dentro de un recipiente. En el momento en que las partículas están totalmente estables, sin chocar entre ellas, sin intercambiar entre ellas, puede ser una milésima de segundo precisamente porque es una excepción, no es la norma. Y la bifurcación y el caos sistémico trae consigo el intercambio acelerado de una serie de relaciones en partículas que, si lo vamos a extrapolar a la teoría del sistema mundo, se pueden abrir múltiples escenarios prospectivos. Entonces, esa bifurcación y caos sistémico es precisamente porque el capitalismo ha alcanzado su límite histórico progresivo de acuerdo a todos estos límites que hemos visto. O sea, ya el capitalismo ha alcanzado su límite geográfico, económico, demográfico, ecológico, y eso implica necesariamente que tenga que mutar, que haya una transformación, que haya una bifurcación precisamente hacia un escenario prospectivo que no puede ser bajo estas condiciones. Entonces, por eso hablamos de la bifurcación y el caos sistémico. Y con relación al cíclico ideológico y las categorías de tiempo y espacio, a ver, si nosotros vemos cómo Wallerstein comprende el tiempo y cómo lo comprende tradicionalmente la teoría anterior, habla a las claras de que cómo comprendemos el tiempo desde la física. Todo minuto tiene 60 segundos. Toda hora tiene 60 minutos y así sucesivamente. O sea, las semanas tienen 7 días, los meses entonces tienen 30, 31 o 28 días, los siglos tienen 100 años, ¿vale? Entonces lo comprende totalmente diferente. Por eso habla de siglos históricos y no habla de siglos cronológicos. Entonces, los siglos históricos tienen la posibilidad de ser o cortos o largos, en correspondencia del interés del investigador. Por ejemplo, si Wallerstein habla de un largo siglo XX, entre 1870 hasta la actualidad, es porque está hablando de que lo que le da sentido a ese siglo histórico es la hegemonía de los Estados Unidos. Y por eso la define desde el 1870 hasta la actualidad. Pero, por ejemplo, Hobsbawm habla de un corto siglo XX. ¿Cuál es el sentido que le da Hobsbawm a ese corto siglo XX? Todo el proceso de nacimiento, consolidación, crisis y derrumbe de la Revolución Rusa. Y por eso Hobsbawm habla que el corto siglo XX va de 1914 a 1989. De 1917, a 1989. Entonces, el corto o el largo es la posibilidad que tiene el historiador de pensar los siglos temporales de acuerdo a los procesos históricos que le dan sentido a cada uno de esos límites temporales. Entonces, ya ahí hay una ruptura con relación al tiempo. Con relación al espacio, las fronteras, cómo se comprendía el espacio con anterioridad a esta perspectiva del sistema mundo capitalista, de acuerdo a los límites del Estado moderno, a las fronteras territoriales, a las fronteras regionales, a las fronteras nacionales. ¿Cómo lo comprende Wallerstein? No. Olvídense de esos límites territoriales porque así no se puede comprender todo lo que está sucediendo en esa estructura planetaria. Entonces, los límites no son eso. Los límites es el planeta y una unidad planetaria. Por eso habla de una unidad de análisis.
Y entonces cuando hacemos cualquier proceso histórico, cuando nos acercamos a cualquier proceso histórico, tenemos que verlo de acuerdo a cada una de esas pautas teóricas y metodológicas que lo veíamos con anterioridad. Porque hay que transgredir las fronteras regionales, territoriales y nacionales, pensado en una sola unidad de análisis. Y con lo que me preguntabas, a ver, con relación al narcotráfico, es muestra precisamente de esa crisis en la cual se encuentra el Estado moderno. Claro que para muchas cosas el centro capitalista se preocupa por algunas cuestiones. Por eso no se ha preocupado, porque no es una cuestión única y exclusivamente de las zonas periféricas. Eso no solamente sucede en México, porque si México o Colombia o estas ciudades son los grandes epicentros del narcotráfico, hay élites que están muy bien respaldadas económicamente del fruto de México, de Colombia y de todo lo que está pasando. O sea, porque son precisamente, se retribuye todo ese tráfico en el centro y grandes detentores de eso lo hay en Estados Unidos. O sea, hay gente que vive en Estados Unidos que vive del narcotráfico. No lo produce directamente porque ahí está México, ahí está Colombia y ahí están otros enclaves que son la capital de la producción del narcotráfico. Pero narcotráfico hay precisamente porque se nutre de ese tráfico en las áreas centrales, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Y precisamente como dices tú que Valles defendía, como es una preocupación primero de los estados nacionales y los que mayor implicación tienen en esto son el centro hegemónico, que para algunas cuestiones aprietan las clavijas a las periferias y a las semiperiferias para cuando le conviene. Pero esto ha sido un proceso que no le ha convenido. Y los centros capitalistas han hecho oídos omisos a eso y entonces toda la responsabilidad, ¿dónde cae? En tratar de que México resuelva el problema, de que Colombia resuelva el problema y todos estos centros de producción del narcotráfico resuelvan el problema. Cuando es un problema que es única y exclusivamente planetario, precisamente porque demuestra la crisis en la cual se encuentra el Estado moderno para poder responder a la seguridad de sus ciudadanos, y es una estrategia que no puede ser única y exclusivamente de la periferia. Tiene que ser una estrategia que tiene que ser desde el centro para todo el resto de la unidad proletaria. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta. Entonces, ¿de qué sentido se podría considerar un movimiento, bueno, o sea, podríamos considerar como un movimiento antisistémico, ¿no? ¿Verdad? Porque al final sí tiene conexiones, o sea, como las formaciones del narco, todas estas organizaciones fuera de, como que de lo legal o de la economía subterránea, al final no podrían considerarse antisistémicas porque responden igual a... Exactamente, termina respondiendo al centro. Y la lógica del movimiento antisistémico es, su nombre lo indica, contra el sistema. ¿Y cuáles son los detentores del poder del sistema? El centro. Si el centro es el gran detentor del poder, no se preocupa por eso y al final surge un movimiento que lo único que va a hacer es reproducir las propias relaciones del centro para con la periferia y la semiperiferia, lógicamente no puede ser antisistémico.